Quiero hacer una pregunta. ¿Está usted listo para volverse loco en Jesucristo en esta preciosa mañana? Antes que nada, yo quiero dar gracias a Dios por estar en este precioso mensaje. Yo quiero dar gracias a Dios por poder tener el camino crucificado. Gracias a Dios por la sierva de Dios, nuestra hermana Hicks. Gracias a Dios porque nos comparte de su viña, hermanos, para nosotros poder alimentarnos. Y agradecemos a Dios infinitamente, hermanos, por ese sacrificio tan grande que nuestra madre espiritual en el ámbito terreno ha hecho para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Me gustaría que abra su Biblia, por favor, hermanos, en el libro del Éxodo, que es uno de los mandamientos con promesa que Dios estipula en su palabra. Le damos también a aquellos que nos estén mirando vía internet la más cordial bienvenida. Que Dios los bendiga. Les aseguro que no va a ser en vano que esté sintonizando ahorita Roca Fuerte, la palabra del Señor, y que estoy seguro que va a bendecir su vida también en esta preciosa tarde. En Éxodo, en el capítulo 20, hermanos, si usted va rápidamente conmigo a la palabra de Dios, en Éxodo 20, empezamos a ver la descripción, ¿verdad?, de lo que son llamadas las 10 palabras o los 10 mandamientos. Aunque sabemos que no solamente fueron 10, sino fueron infinidad de mandamientos. Sin embargo, en uno de los mandamientos que el Señor establece, hermanos, que Dios hace hacia con la humanidad, lo encontramos nosotros en el versículo 12, a donde la primera palabra dice honra. ¿Puede alguien decir amén conmigo? Dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Pueden alabar al Señor? ¿Cuál es la primera palabra? Ya se lo dije. Honra. Y esa palabra honra, hermanos, es una palabra en hebreo para poder hablar acerca de qué es realmente lo que el Señor nos está diciendo cuando dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. La palabra honrar es una palabra en hebreo que significa kaved. Y esa palabra kaved, hermanos, significa tener en muy alta estima. Tener en muy alta estima. También significa renombrar, venerar, y también significa ser honorable. Este mandamiento que el Señor establece, hermanos, con el hombre, el Señor no solamente nos da una elección, bueno, que al final de cuentas es una elección con el Señor. Sin embargo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días que Jehová tu Dios te da en la tierra se alarguen, para que los días que Dios te da sean alargados por Dios. Esa palabra honrar, hermanos, verdaderamente es un gran privilegio para nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, el poder honrar a nuestras madres. Amén, honrar a nuestros padres. Hoy en este día tan especial que es para honrar a nuestras madres, Dios nos invita, hermanos, a que nosotros honremos a nuestra madre terrenal. Sin embargo, realmente, ¿quién es nuestra madre espiritual? ¿Quién es nuestra madre a la cual debemos de dar un verdadero renombre? Y no estoy con eso escatimando o haciendo menos a la madre natural. Es un verdadero bendición y un verdadero privilegio tener a nuestras madres, hermanos, entre nosotros. Sin embargo, en la palabra del Señor, hermanos, nosotros encontramos acerca de quién es nuestro padre y quién es nuestra madre ante la presencia del Señor. Me gustaría, por favor, que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 17. Vamos a estar viajando en varias porciones en la Escritura, pero vamos primero aquí a Génesis capítulo 17. Cuando lo tenga, responda un fuerte amén. Y dice así: y siendo Abraham de edad de 99 años, apareciósele Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. El Señor se le aparece a Abraham, hermano, y empieza a hacer diferentes pactos con él. Si nosotros leemos todo el capítulo 17, el Señor empieza a hacer exactamente 10 pactos. Encontramos la palabra pacto 10 veces, hermanos, solamente en el capítulo 17. La palabra pacto, hermanos, es una palabra que en hebreo significa berit. Ustedes se han de acordar. La palabra berit significa tener una alianza, tener una herencia. Por eso es de que toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros de la Biblia, no es otra cosa más que un pacto que Dios establece con la humanidad.
verdaderamente si un nombre le pudiéramos dar a la escritura, aunque sabemos que se llama Antiguo y Nuevo Testamento, realmente se debería de llamar, hermano, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, porque toda la Biblia, hermanos, está completamente llena de estos pactos verid que Dios establece con la humanidad. Sin embargo, Dios le habla, hermanos, se revela por primera vez en esta ocasión para Abraham y le dice, Abraham, que estaba de 99 años, dice, yo soy. ¿Recuerdan ustedes la descripción de la palabra yo soy? ¿Quién se acuerda? Yo soy, que es una palabra que se compone de dos, que es Ani y Anoki. Y la palabra Ani, Anoki, hermanos, establece como Dios, como la causa y el efecto. El Señor se revela así de esta forma ante Abraham y le dice yo soy. Y esta palabra es una palabra en hebreo, hermanos, en dos palabras, que es la palabra Ani, como el Padre, que es la causa, y Anoki, hermanos, que tiene que ver con el Hijo, que Él es el efecto. Dios es la causa, la causa de todas las cosas, hermanos, y Él es el efecto de todas las cosas. Entonces el Señor se revela, hermanos, hacia Abraham y le dice, Abraham, yo soy tu causa y yo soy tu efecto. Y dice, el Dios todopoderoso, amén. Dice, yo soy, y después ¿qué le dice aquí? Yo soy el todopoderoso. Esta palabra, hermanos, para todopoderoso, es una palabra que en hebreo, hermanos, tiene que ver como el Shaddai. Y esta palabra el Shaddai tiene varios significados, la palabra el Shaddai, que es una palabra hebrea, hermanos. Pero esa palabra el Shaddai, hablando de varios de sus significados, significa aquel que te sustenta, el que te sustenta, el que te sustenta. También significa el que te circuncida, el que te circuncida. La palabra circuncidar, hermanos, habla el que te rodea, en otras palabras, el que te pone un cerco alrededor de ti. Dios, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver un poquito acerca de la historia de Abraham, nosotros vemos, hermanos, que varios capítulos antes, hablando específicamente en el capítulo 12, en el versículo 1, si usted le da vuelta a su Biblia, el Señor establece un pacto, hermanos. Por eso es de que le digo, toda la Biblia habla de pactos, que son los pactos de Dios. Y en el capítulo 12 del libro de Génesis, hermanos, el Señor le habla a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuál era la tierra, hermanos, en la cual vivía Abraham, en el cual él había nacido? Era llamada Ur de los Caldeos. Y en ese lugar a donde él se encontraba, el Señor le habla a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra a la cual yo te voy a mostrar. En el verso 2, y dice, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quiero que tú imagines, hermano, que hasta ese momento este gran patriarca de Dios llamado Abraham, la escritura nos enseña que Dios le habla, le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Por eso hay una gran bendición, hermano, cuando uno sigue la voz de Dios. Cuando uno está haciendo el propósito de la voluntad perfecta y directa de Dios, Dios ha prometido ampararnos, hermanos. Dios ha prometido resguardarnos. Dios ha prometido, hermanos, ir juntamente con nosotros en cada una de las cosas, hermanos, que nosotros hagamos delante de su presencia. Parece que se nos fue el proyector, ¿verdad? Pero bueno, lo regresamos. Hay una gran bendición, hermanos, en hacer lo que Dios nos pide conforme a su palabra. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, porque yo voy a hacer de ti una nación muy grande. Entonces, imagínese usted, hermanos, el gozo tan grande que Abraham tuvo cuando el Señor establece esto con él. Obviamente sabemos que la simiente, hermanos, por la cual Abraham de alguna forma iba a poder ser él bendecido, hermanos, era por medio de su simiente, de sus hijos que nacieran por medio de él, entre su relación con Sarai. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos empieza a notar cómo Dios empieza a circuncidar a Abraham, que es la palabra que tiene que ver con el Todopoderoso.
es de que Él es el que te sustenta. Sí, Dios te dice, yo te sustento, pero así mismo, yo te voy a circuncidar, pero en esa circunferencia que yo haga alrededor de ti, en medio de todo eso yo te voy a sustentar. Muchas ocasiones, hermanos, el Señor nos lleva a una etapa en la cual Él nos circuncida, en el cual Él nos pone en una etapa de aflicción, una circunferencia de dolor, de aflicción, de tempestad, etcétera. Pero sin importar dónde nosotros nos encontremos, déjenme lo pongo de esta forma. Aquí estaba Abraham, y el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor viene y pone su nombre alrededor, que es el Todopoderoso, que es el que te circuncida. Sabemos que este nombre es el Yud-Heh-Vau-Hei, que el nombre del Señor lo encontramos, hermanos, en todos lados. En todos lados nosotros encontramos el nombre del Señor. Y Dios circuncida a Abraham, hermanos, y Dios le hace una promesa. Le dice, Abraham, voy a hacer grande tu prole, voy a bendecirte en gran manera, en gran forma. Amén. Te voy a bendecir grandemente. Entonces, en el capítulo 15, hermanos, Abraham ahora sí que ya había pasado varios años en su vida, y Abraham pues veía que no venía esa promesa que Dios le había hecho. Hermanos, no porque todavía no estén vistas o visibles las promesas que el Señor nos ha hecho, no significa que Dios ya se ha olvidado de ellas, sino que Dios está esperando el momento en el cual estamos capacitados para poder tenerlas. ¿Puede alguien decir amén? Dios es fiel, hermanos, y Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Si el Señor ha establecido una promesa contigo, conmigo, y que la palabra del Señor está llena de promesas para nosotros, el Señor va a cumplir cada una de ellas, mi hermano. Ese es el gozo tan grande, esa es la bendita esperanza que tú y yo tenemos como creyentes, el saber que el Señor va a cumplir sus promesas y las va a ejecutar. Sin embargo, varios capítulos más adelante, hablando 12, 13, 14, 3 capítulos más adelante, Abraham empezó a ser más grande en edad, al grado que él llegó casi a la edad de 99 años. Entonces, en el capítulo 15 del versículo 1, hermanos, Abraham pues le dice al Señor, Señor, pues he esperado tu promesa ya durante muchos años, pero no pasa nada. Esto es un tipo y figura, hermanos, un poco acerca de lo que está pasando en estos últimos tiempos, antes de la venida de Jesucristo. Se ha hablado mucho acerca de la venida de Jesús, y la esposa de Jesucristo, aquella que ya tiene lino fino, aquella que ya se ha vestido, aquella que ya ha trabajado, aquella que ya diariamente ha tenido una relación personal e íntima con Jesucristo, ya está lista para partir con el Cordero. Sin embargo, hay otros tantos que dicen, ¿para qué hoy sigo yendo a la iglesia? Si siguen diciendo que el Señor va a venir durante muchos años y no viene. ¿Me entiende? Abraham en cierta forma estaba en la misma posición. Él dijo, Señor, pues ya hace cuántos años me hiciste la promesa de que mi prole iba a ser grande, pero no hay nada, Señor. No se cumple la promesa que me has hecho. El Señor había circuncidado, hermanos, a Abraham. Y el Señor lo había circuncidado con su nombre todopoderoso, que es el Shaddai. Y cuando el Señor lo había circuncidado, hermanos, era para que él aprendiera a depender total y únicamente del Señor.